Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuestro tema es compresores. El equipo está conformado por Reyes Troche Jesús, Kevin Alexis Díaz Rafael, Aldair Alonso Hernández Cuadros, Cristian Aarón Iniesta Neri, David Marín Ávila y su servidor Sánchez González Eduardo Daniel. Pasaremos a lo que es una explicación de qué es el compresor. Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. Son máquinas de flujo continuo en donde se transforma la energía cinética en trabajo de velocidad pasa a presión. En estos casos puede ser la presión en la energía neumática para poder hacer el movimiento de máquinas o brazos robóticos para así mismo con la gran presión que genera el compresor se puedan mover. Las partes de un compresor. Bien, en primer lugar tenemos lo que es la toma de aire que vendría ubicada en donde está el bloque compresor, que estaría ubicado aquí. Pues bien, como ya sabemos, el compresor de aire recoge el gas exterior. Para ello, la toma de aire canaliza ese aire desde el exterior al interior, para que el mecanismo del compresor lo transforme en aire comprimido. Luego tendríamos lo que es el depósito, que vendría siendo toda esa parte. Bien, el depósito de aire comprimido es el recipiente en el que precipita el gas que hace funcionar al compresor. Su función es clara, pues sirve de almacén para el aire, de tal forma que el resto de los elementos actúen sobre él para generar la presión necesaria. Luego tendríamos lo que sería la válvula antirretorno, que sería esta parte que está aquí. Pues bien, sin la existencia de esta válvula antirretorno o válvula de retención, el aire simplemente se perdería y en el momento de arrancar el compresor no dispondríamos del aire comprimido. Luego teníamos lo que sería la válvula de purga que se encuentra ubicada en la parte inferior de lo que sería el depósito. Pues bien, el compresor puede almacenar una determinada capacidad de gas, en este caso aire. Cuando esa capacidad se sobrepasa, compromete la seguridad del compresor, su mantenimiento y su funcionamiento. Para expulsar ese aire sobrante, el aparato incluye la válvula de purga, que se sitúa en la parte inferior del tanque, como ya dije antes. Luego tendríamos lo que sería el manómetro de depósito, que vendría siendo el que está a la izquierda. Pues bien, la tarea recae sobre el manómetro de depósito, un dispositivo el cual mide la cantidad del gas en el interior del recipiente y la presión que el mismo soporta. Asimismo también tenemos un manómetro de salida, que vendría siendo el de la parte derecha. Pues del mismo modo, para regular y controlar la cantidad y presión de aire que expulsa el compresor hacia la máquina neumática, existe el manómetro de salida, que está ubicado en el canal de conducción del gas. Luego tendríamos lo que sería la salida de aire comprimido, que vendría siendo esta parte. Pues bien, para utilizar el aire comprimido se requiere una toma de salida, que ejerce de conexiones entre el depósito y los accesorios neumáticos. Estos varían su diseño y funcionamiento según el cual al que se vaya a destinar, existiendo en el mercado un amplio catálogo de elementos neumáticos para compresores en función de su aplicación. Luego tenemos lo que sería una reductora de presión, que estaría ubicada en la parte de arriba del manómetro de salida. Pues bien, anteriormente vimos que el manómetro de depósito nos informa sobre la presión que se tiene, pero no tiene la función regulatoria. Entonces, esta función recae sobre una especie de rueda próxima al manómetro. Se trata de la reductora de presión, que regula la presión, mayor o menor, en el interior del recipiente contenedor. Es muy importante controlar cuánta presión vamos a necesitar para cada tarea, a fin de alargar la vida útil del compresor de aire, y sobre todo utilizar el compresor de aire comprimido con seguridad. Luego tenemos lo que sería un botón de arranque. Pues bien, ha de existir un botón de arranque para iniciar el funcionamiento del compresor y de igual forma es importante el botón de parada, clave para que en caso de emergencia podamos actuar rápidamente y detener el compresor. Ese botón de arranque o stop es una de las piezas claves del compresor de aire comprimido. Luego tenemos lo que es el presostato, que sería esta cajita, la cual se encarga de abrir o cerrar el circuito según cambian los valores de presión que prefijemos. Funciona por sensores, una leva o tornillo,
que recogen las variaciones de presión del muelle central. De esa forma se ejecuta el control de la presión del compresor. En la actualidad los presostatos mecánicos se están sustituyendo por transmisores de presión. Y finalmente tenemos lo que es el bloque compresor, que sería toda esa parte. Pues bien, si bien el presostato cumple con una función importante dentro de las partes de la compresión del aire, el bloque compresor es quien ejecuta la compresión del gas. Podemos decir que el componente del compresor que genera el aire comprimido. Y pues bueno, eso sería todo. Bueno, pues el funcionamiento de un compresor es aumentar la presión de un gas. Si bien lo más común es que el elemento se comprima, sea aire. En la industria existen otros dos tipos de compresores que trabajan con otros tipos de gases según la necesidad. Y pues aquí vemos un diagrama donde hay una entrada y una salida, y se podría decir que hay una turbina. En esa turbina lo que hace es que absorbe el aire a presión ambiental a través de un sistema de filtrado y lo devuelve con la presión deseada, si bien salida directa, o a un calderín donde se acumulará mayor presión. También en ese diagrama no se puede observar directamente, pero es como una turbina de agua, así en una compresa, que transforma la energía eléctrica en mecánica a través de esa turbina que se observa en el diagrama. Y se genera por un motor eléctrico de combustión, y la energía mecánica resultado del proceso es lo que está ahí en el diagrama, por antes o por ser energía neumática, que se da comprimida al aire a una presión concreta, la que necesita la herramienta o máquina. Pues aquí el compresor recibe la energía de un motor eléctrico a través del cual lo va transformando en presión. Y pues aquí tenemos una pregunta, lo que dice cómo lo hace: comprimiendo el aire que aspira y almacenándolo en un tanque, también llamado calderín. El funcionamiento de un compresor. Bien, el funcionamiento interno de un compresor consta de tres partes, lo que sería la aspiración, almacenaje y expulsión. En la primera parte de aspiración, la máquina compresora aspira toda la cantidad del aire que el calderín puede almacenar. En cuanto al calderín me refiero a la parte donde se concentra todo el aire. Cuanto mayor aire entra dentro del tanque, más presión existirá. En el momento que el compresor ya ha absorbido suficiente aire, automáticamente se parará el motor. En el momento que el motor del compresor es detenido, pasamos a la segunda fase de almacenaje. En esta segunda fase, el aire comprimido simplemente permanece dentro del calderín, con una determinada presión. A mayor cantidad, mayor presión. El último proceso que realizan los compresores de aire es el de expulsión. Bien, en este proceso se puede realizar de varias maneras. Dependiendo del uso que le demos a nuestro compresor del aire, necesitaremos una determinada presión del aire. A través del presostato, que es quien regula la salida del aire, podemos conectar diferentes herramientas, ya sea para neumática, aerografía y pistolas de soplado, etc. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. A mí me tocó exponer la parte de tipos de compresores. Compresores rotativos de paletas. El compresor de paletas es otro tipo de compresor rotativo. Tiene una carcasa fija en la que se coloca un disco de rotor rotativo que tiene ranuras que se usan para sujetar las paletas deslizantes. Compresor de tornillo. Un compresor de tornillo o de doble rotor. El aire queda atrapado y sellado entre los perfiles de dos tornillos, uno macho y otro hembra. A medida que los dos tornillos o rotadores helicoidales giran y engranan, el aire es empujado a lo largo de ellos, haciendo un espacio cada vez más pequeño. Compresor de pistón. La forma es más simple de un compresor de pistón es una bomba de bicicleta. Un pistón se mueve hacia arriba en el interior del cilindro, reduciendo el espacio superior. Esto provoca que el aire tenga que aumentar la presión
para poder encajar en la cavidad más pequeña. Un compresor de velocidad variable o de tornillo. Un compresor de tornillo de velocidad variable incorpora una tecnología que varía la velocidad en función de la demanda de aire. Compresor de tornillo sin aceite. Estos compresores de tornillo compactos, sin contacto y libres de aceite están diseñados para ser muy versátiles y pueden accionarse en camiones. Compresores portátiles son la solución para las industrias con procesos productivos que requieren de accionamiento de aire comprimido portátil de alta calidad, donde no hay alimentación eléctrica, ya que las características fundamentales de este tipo de equipos es que son autónomos y fundamentan a través de un motor. Compresores de alta presión. Los compresores de alta presión están diseñados especialmente para cumplir un suministro de aire comprimido de alto rendimiento. Son máquinas de alta calidad que están fabricadas normalmente con compresión de 2 etapas y 2 separadores de agua y aceite para ofrecer mayor estabilidad durante su funcionamiento. Y pues esto sería todo de mi parte, y a continuación mi siguiente compañero. Bueno, me tocó a mí exponer lo que son parámetros de operación y mantenimiento. En este caso dice que el compresor trabaja con base de un umbral. Eso es cuando la señal sospechaba que ese umbral se llevara a cabo la compresión, y eso reduce el nivel de cantidad determinada por el ratito de compresión. Entonces hay diferentes tipos de parámetros, como es el umbral. En este caso dice que el umbral es el compresor que trabaja con base cuando la señal sospechaba un umbral. Eso se llevará a cabo la compresión para reducir el nivel o la cantidad determinada. También está el de proporción, que es la presentación de la reducción de la ganancia a bajas condiciones señaladas. También está el de tiempo de ataque. El tiempo de ataque tarda una señal en comprimirse desde que se sospechaba. Y bueno, como se puede dar cuenta en la imagen, ahí se pueden ver los parámetros que hace que el compresor trabaje. Primero está alto, después está bajo, como se puede mostrar en la presentación. Y eso sería todo por... Uso de los compresores. Los compresores son muy utilizados en la actualidad en diversos campos de la ingeniería y hacen posible nuestro modo de vida. Por ejemplo, los compresores llegan a formar parte de nuestra vida, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración, y están en cada refrigerador dentro de nuestra casa. Después, los sistemas de generación de energía eléctrica, por ejemplo, el ciclo de Bright. Después, en los motores de avión, como lo son los turborreactores, que hacen posible el funcionamiento. La otra sería en una red de alimentación de sistemas neumáticos y herramientas neumáticas. Bueno, esos son los principales usos que encontré acerca del uso de compresores. Gracias, sería todo.